Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ideas Constituyentes. Uno de los derechos fundamentales que han consagrado la gran mayoría, quizás, de las constituciones del siglo XX es el derecho al trabajo y a su protección, incluyendo nuestra constitución actual. Sin embargo, la idea de trabajo ha cambiado profundamente en los últimos 100 años, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de relaciones laborales, y por lo tanto, si queremos regular el trabajo y protegerlo en nuestra nueva constitución, es importante que reflexionemos sobre la idea de trabajo y sobre las formas actuales de trabajo y las nuevas formas que pueden ir surgiendo. Y para eso estamos con un experto en derecho laboral. Estamos con Jorge Leighton. Jorge es abogado y candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Bristol. Hola, Jorge. Hola Vicente, no candidato a doctor todavía, pero casi. Casi, ya, bien. Casi. Jorge, cuéntanos sobre cuando nuestra constitución reguló el trabajo. ¿Cuál era la forma de trabajo que predominaba y cómo ha cambiado y expande como quieras, para dónde quieras llevar la conversación? Pero hablemos sobre la noción de trabajo y cómo ha cambiado y por qué es importante considerar estos cambios en la nueva, no necesariamente en la nueva constitución todavía, después podemos entrar a eso, pero por qué es importante reflexionar sobre estos cambios actuales. A ver, si uno pudiera tratar de pensar esto, nuestra constitución vigente no es tan antigua, entre comillas, desde 1980, y uno podría decir, entonces quizás no ha habido tanta transformación del trabajo. Sería distinto si tuviéramos todavía la constitución del 25 o alguna constitución de fines del siglo XIX, pero es del año 80, 1980, que parece no ser tanto tiempo, pero sin embargo sí ha cambiado bastante el trabajo. Eh, por varias razones. Uno, por los cambios, quizás por así decirlo, normales de los ciclos y los procesos productivos. Si uno va mirando, el siglo XX ha sido como de saltos muy grandes y el siglo XXI también. Entonces, el trabajo de 1980 probablemente tenía hartas diferencias con el trabajo de 1950. Ahora, yo creo que el cambio, ha habido ciertos cambios más radicales aún. Y quizás el cambio entre el 80 y ahora es bastante radical, porque si bien pareciera que seguimos como los mismos esquemas económicos, la introducción de la tecnología, el avance más de la tecnología al nivel que tenemos hoy en día, marca una gran diferencia. En 1980 no había celulares, o al menos los celulares no estaban al nivel que hay hoy en día. No había, el Internet era una cosa que recién estaba surgiendo, y no sé mucho de la historia de la tecnología en ese sentido, pero no creo que haya habido mucho internet en Chile en 1980. Eh, y esas solo dos pequeñas cosas ya han cambiado radicalmente la forma en que trabajamos, porque, eh, por ejemplo, si uno mira desde cosas bastante básicas, las personas que, por ejemplo, escribimos, los abogados escribimos principalmente. En 1980 trabajan con máquinas de escribir, corregían los textos con lápiz. Hoy en día todos trabajan con computador, tablets, teléfonos, tenemos una gran inmediatez. Los mismos abogados no es mi caso, pero los abogados que trabajan litigando pueden revisar sus causas en internet, no tienen que ir a tribunales, y de hecho estamos hoy en día en medio de una pandemia que nos tiene a todos, a casi todo el mundo, al menos de los que tenemos la suerte de poder trabajar de nuestras casas, trabajando eh, a través de Internet. Pero también, o sea, no, pero también, pero esas transformaciones también han hecho grandes cambios en los procesos productivos. Hoy en día, si bien los procesos de gran escala no son novedad y existían en 1980, la tecnología los dispara mucho más. Hoy día tenemos, además de la producción en escala, tenemos también la capacidad de trasladar, de adquirir productos a una escala gigantesca, especialmente en el primer mundo, pero también en Chile. Eh, el acceso a compra a través de Internet, por ejemplo, compañías como Amazon, eh, y todas las compañías que han intentado seguir un poco el modelo que creó Amazon, también permiten que las cosas lleguen muy rápido. Y todas esas cosas transforman el trabajo en distintos aspectos. O sea, trastocan la forma en que trabaja, por ejemplo, el que es el receptor de un producto que llega a través de Internet, y trastoca la forma en que ese producto es creado y la forma en que es distribuido. Entonces, ahora, eso es un cambio muy radical. Y lo problemático, yo diría, es que eh, el, a ver, el trabajo que existía el año 80 en Chile
tiene hay que pensar hartas cosas, tiene transformaciones en positivo y en negativo, porque en 1980 Chile era un país muchísimo más pobre del que es hoy en día, y probablemente los niveles de remuneraciones eran bastante más bajos. Pero sí han habido cosas que son cambios bien complejos, porque hoy en día probablemente son más tipos de empleo en los que en esta época. Si uno creyera que la historia del trabajo es una evolución constante en la cual van siempre mejorando las condiciones, uno se podría preocupar si ve que más bien lo que ha pasado en muchos casos es que han aparecido nuevos tipos de precariedades. Las precariedades de 1980 son distintas a las precariedades en el trabajo del 2021. Porque la misma tecnología que permite acceder a todas estas cosas permite, por ejemplo, establecer sistemas de control mucho más intensos sobre los trabajadores y permite también generar em, formas de organización laboral en la cual los trabajadores son, por así decirlo, mucho más, y esto lo digo entre comillas, desechables para las empresas. Entonces eso también es un factor. Entonces, 1980 es, si bien no es tanto tiempo, en el mundo del trabajo pareciese ser en muchos aspectos otro mundo. Mm. Y, y en ese sentido, claro, son elementos que quizás tenemos que tener presente en la reflexión, no solo a nivel constitucional, sino que en general Sí. sobre el trabajo hoy en día. ¿Y crees tú que ha cambiado la importancia que le damos al derecho al trabajo? Asumo que, por ejemplo, no siendo un experto laboralista, pero cuando uno piensa en el derecho al trabajo, piensa por lo menos en dos cosas. Uno, en la libertad de trabajo, en la posibilidad de buscar trabajo, de cambiar de trabajo, pero también en cosas como la estabilidad de trabajo. O sea, una de las formas, de los principios principales del derecho laboral del siglo XX fue la idea de generar estabilidad, de que uno pudiera crecer como trabajador dentro de una empresa sin ser despedido arbitrariamente de un minuto a otro, pero pareciera ser, por ejemplo, que en ciertos sectores al menos, la estabilidad por el mismo trabajador quizás es menos valorada quizás que antes, o sea, ahí se valora más la posibilidad de cambiarse rápido de trabajo, de estar un tiempo en uno y en otro, particularmente estoy pensando en trabajos que funcionan vinculados con lo que podríamos llamar la era digital. No sé, ¿ha cambiado en algo la noción de derecho de trabajo y el tipo de cosas que nos importan cuando nos importa el derecho al trabajo? ¿O crees que más o menos son los mismos principios que recién mencioné u otros? Puede haber más. No sé qué piensas de eso. Yo creo que ha cambiado y no. Ya. Eh, a ver, una cosa que ha cambiado mucho es que yo en 1980 probablemente, durante el siglo XX, todavía teníamos, al menos en la imagen general, una noción, claro, como tú dices, de un trabajo mucho más estable en general. Estable en el sentido de que uno espera, de que el derecho del trabajo surge en circunstancias en las cuales las personas ingresaban a un trabajo y por lo general estaban mucho tiempo en ese trabajo. eh, y más allá de las condiciones, porque uno siempre, los profesores de Derecho del Trabajo, cuando estamos enseñando, decimos como antes, uno entraba a la empresa y salía entraba como aprendiz, salía como gerente. Eso es una imagen muy particular. Normalmente era, lamentablemente, que la persona se mantenía en condiciones no muy buenas durante mucho tiempo, pero seguía en ese lugar y tenía una cierta estabilidad de empleo. Ahora, en el contexto de la posguerra, en los países más desarrollados, quizás esa imagen era más cierta, esa imagen de mayor estabilidad, porque además tenía sistemas en los cuales se había promulgado muy fuertemente la negociación colectiva, y se generaba un estado en el cual las personas se mantenían en un empleo con un cierto nivel de beneficios importantes durante todas sus vidas. Esa noción de estabilidad también existía en Chile, aunque con las diferencias que tenía quizás un Estado mucho menos, una sociedad cuya economía era muy distinta y que en cierta forma todavía iba en una etapa muy distinta del desarrollo. Eh, Porque tampoco es que, esto pasa de la discusión que uno a veces piensa el pasado de Chile en todo lo que cambió con la dictadura militar y la Constitución y en otros esquemas legales como sucesión muy fantástico, en realidad tenía también sus bemoles y en varias cosas no era muy bueno. Pero el punto es que esa idea de estabilidad existía, pero eso ha cambiado fuertemente. Yo no sé si tanto, me imagino que en parte, y esto quizás es una pregunta más para un sociólogo, pero en parte por las expectativas de las mismas personas, como tú decías, que las personas esperan cambiarse de trabajo más rápidamente, duran menos tiempo, no sé, quizás personas de la edad, o sea, a mi edad, no sé, yo tengo 34 años, quizás a mi edad, en el 1960 alguien no hubiera tenido un solo trabajo y siguiera en ese trabajo avanzando lo más, y claro, yo puedo haber tenido ya más dos o tres, por lo menos.
Eh, Puede haber algo de eso, pero también hay una realidad que también va destruyendo esa habilidad. Como te decía, la tecnología, los procesos productivos van generando trabajos que son cada vez más desechables, por así decirlo, más particulares, en que cosas que antes hacían 10 personas, o sea, una persona, perdón, hoy día la hacen 10, que se va desmenuzando los tipos de trabajo, se van volviendo más cíclicos y afecta mucho la estabilidad. Tanto la estabilidad en cuanto a que la persona dure mucho tiempo, cuanto la estabilidad de las condiciones mismas de trabajo. Después podemos mencionarlo, pero quizás uno de los ejemplos más claros son todas estas nuevas formas de trabajo a través de la tecnología de plataformas, que yo en parte estoy investigando. Pero no es solo eso, es un fenómeno que quizás se acentuó con ese tipo de trabajo, pero que ya venía produciéndose desde antes. Perfecto. ¿Y podrías mencionar un poco brevemente tu trabajo sobre tu investigación sobre trabajos sobre plataformas? En Chile ha habido obviamente, como en todo el mundo, un boom en trabajo de trabajadores de Uber, gente, no me acuerdo la aplicación que usan para comprar los supermercados, y así hay muchas más, o sea, hay probablemente cientos de ejemplos, pero ¿cómo esto cambia la noción de trabajo y qué nuevos principios hay que tener en mente? A ver, cuando hablamos de plataformas, que se refiere al uso de plataformas tecnológicas para conectar personas que están buscando un determinado servicio o determinados productos con esos servicios o productos que son proveídos por personas que utilizan esta misma plataforma para conectarse y trabajar a través de ella, recibir trabajo. Eh, el gran dilema que se genera es si es que estas personas están trabajando en forma independiente y son en realidad, y estas plataformas son realmente como grandes, como marketplaces, por así decirlo, que lo que hacen es o intermediarios que conectan personas que requieren un determinado producto o servicio con personas que lo prestan, o si se trata de escenarios en los cuales en realidad lo que tenemos son grandes mega empresas que funcionan a través de plataformas para prestar servicios y tienen una fuerza laboral precarizada que en realidad hace un trabajo regulado por el derecho del trabajo, pero que está disfrazado como otra cosa. Ahora, yo personalmente me he dedicado más a un tipo de plataformas, porque hay distintos tipos de plataformas en realidad, es un concepto súper amplio. Está todo lo que se llama el crowd work, que lo que hacen es generar espacios en los cuales personas pueden ingresar a una plataforma y repartir ciertas tareas que necesitan. Por ejemplo, un investigador que necesita que le transcriban entrevistas, por ejemplo, puede recurrir a cierto tipo de plataformas. Creo que estas no están bien instaladas en Chile todavía, pero existen acá en el Reino Unido y en otros países, que te permiten como esas pequeñas tareas entregárselas a alguien a través de esta plataforma. Esto es como lo que en general se conoce como el crowd work. Hay otras plataformas que son para, por ejemplo, uso de espacios de oficina, etcétera. En general, las plataformas más de servicios propiamente tal, eh, que yo estoy mirando y que en general son las que generan más discusión hoy en día, son en las cuales tú tienes servicios, por ejemplo, de delivery o de transporte, en los cuales hay un conjunto de prestadores de ese servicio, que son personas que hacen el reparto o que hacen el traslado de pasajeros y que en vez de funcionar a través de una empresa que los contrata, como por ejemplo, no sé, si el día de mañana el supermercado en Chile, el Jumbo, o sea, ya lo tienen, por ejemplo, el Jumbo tiene un servicio de reparto a domicilio. En vez de hacer eso, lo que hay es una plataforma que tiene estos corner shops, por ejemplo, la que sea para la compra, tiene estas personas que están disponibles para hacer la compra. Así Uber tiene las personas disponibles para hacer el traslado, Uber Eats o Deliveroo aquí en el Reino Unido tienen disponibles personas para hacer los repartos. Y esta plataforma, en el modelo como las plataformas lo plantean, lo que harían ellos es simplemente intermediar entre personas que requieren un servicio y personas que prestan ese servicio, ellos simplemente prestan un soporte tecnológico y apoyan a esas personas. Ahora, la pregunta ahí es si eso es efectivo o no, o si realmente lo que hay es una relación laboral oculta, o al menos disfrazada. Ese es el gran debate que hay hoy en día. Eh, yo soy de la opinión de que por lo general, en la mayoría de los casos que uno observa, hay un vínculo de subordinación y dependencia, que es lo que define a un vínculo jurídico de carácter laboral, es decir, la empresa ejerce un nivel importante de control respecto de la persona, lo integra dentro de una organización propia de la empresa y esa persona presta un servicio a cuenta de la empresa y no lo presta como
como una empresa o un trabajador independiente con su propio negocio. Y ese es el gran debate, y el gran debate es si son trabajadores o no. Esto ha sido discusión a nivel, especialmente a nivel judicial, en distintos países. Acá en el Reino Unido hubo hace 2 meses 2 meses y un fallo importante sobre Uber, en que se declaró que las personas que prestaban servicios para Uber eran trabajadores. Eh, Hay también debate a nivel legislativo, por ejemplo, en Chile hoy en día hay por lo menos vueltas y también más, quizás un debate más extendido sobre, más allá de lo estrictamente jurídico, sobre, que es una pregunta más de economía y de cómo entendemos el trabajo, sobre cómo si estas plataformas son realmente el futuro del trabajo o son algo que hay que erradicar. Yo particularmente estoy investigando cómo, desde una perspectiva más jurídica, estrictamente jurídica, cómo los ordenamientos jurídicos de dos sistemas en particular, el caso de Chile y el Reino Unido, permiten o impiden que estas personas, estos trabajadores, puedan organizarse a través de sindicatos y ejercer los derechos que son tradicionalmente asociados a la libertad sindical. Cómo las legislaciones permiten o hacen eso más difícil. Eso es como en lo específico que yo estoy mirando y tratando de comparar los dos sistemas y ver qué desafíos comunes tienen y también cómo las distintas tradiciones jurídicas marcan una diferencia en ese fenómeno. Interesante. ¿Y qué, cuando se discute si tales relaciones constituyen relaciones laborales o no, uno podría decir, bueno, en realidad por sí sola esa discusión no importa mucho, es una discusión que pareciera ser como la estamos planteando más bien teórica, pero en realidad lo que se está discutiendo es si tienen ciertos derechos que van asociados a las relaciones laborales, ¿no? Eh, por Claro. ejemplo... No, claro, claro, como tú dices, no es una discusión, o sea, es una discusión teórica muy interesante si uno la Sí, quiere sí, tener sí. desde ese punto, pero cuando hablamos de trabajo y de derecho del trabajo, lo que estamos hablando es, claro, sobre las condiciones con las cuales las personas desarrollan sus labores, que les permiten obtener su sustento, eh, tener un cierto sentido de autorrealización, de poder tener algo que hacer en la vida y obviamente la forma en que prestan esos servicios es muy relevante. Y de hecho, la gran discusión que se da es que al final la tecnología se supone que promete que vayamos avanzando a tener mejores formas de trabajo y que nos permita hacernos la vida más fácil, pero la pregunta es si lo está realmente haciendo para las personas que prestan el servicio, porque al final, por ejemplo, se supone que la tecnología se pensaba, esto lo plantean algunos autores, en el mundo del trabajo nos podía liberar un poco de los problemas del trabajo. Eh, pero en realidad el riesgo que hay es que, por ejemplo, a través de estas plataformas que supuestamente otorgan mayor independencia, al final tienen mecanismos que permiten ejercer un nivel de control importantísimo en la forma en que las personas prestan servicio. Por ejemplo, a través de la geolocalización están controlando en dónde está específicamente el trabajador, a través del uso de algoritmos o sea, de rankings y algoritmos para asignar trabajo, asignar turnos, asignar determinados pedidos o repartos o determinados viajes, están dirigiendo en forma muy concreta y muy precisa la forma en que la persona presta servicio e incluso lo controlan más de lo que podría ser en otros tipos de trabajo. Lo que pasa es que lo hacen a través de formas más, por así decirlo, menos evidentes, pero que pueden resultar al final ser mucho más intensivas de las que vemos en un trabajo normal. ¿Y ha habido reforma? Porque mencionaste que la evaluación de estas plataformas en cuanto al derecho laboral ha evolucionado mucho a través de jurisprudencia, digamos. Por ejemplo, mencionaste el caso de Uber hace poco acá en el Reino Unido. ¿Ha habido intentos exitosos de regulación a nivel legislativo, de consagrar un estatuto especial para estas plataformas y obviamente mantener lo bueno, que es que supuestamente, por lo menos en algunos casos, deberían darle a los trabajadores cierta libertad para, por ejemplo, tener otro trabajo y a veces hacer, qué sé yo, Uber o Corner Shop y eso darle un ingreso extra y en ese sentido mantener ese espíritu más o menos freelance que supuestamente tiene, pero mantenerlos protegidos y buscar así una especie de híbrido. ¿Ha habido intentos así o no? A ver, quizás el caso más notable en cuanto a intento de regulación, yo diría, a ver, intentos de regulación, perdón, antes diría que habría que distinguir regulación legislativa, Mm, intervención del estatal, por así decirlo, a través de la legislación, y algunos intentos de regulación a través de lo que se llama el diálogo social, básicamente un diálogo entre empleadores y trabajadores.
En el primer caso, el ejemplo más interesante es California en Estados Unidos. California, el estado de California, tuvo un fallo judicial muy relevante hace un par de años en que se estableció lo que se llamaba el test ABC, que era en el fondo el test que había que utilizar para identificar si las personas que prestaban esos servicios eran trabajadores o no. Y lo que se hizo es un intento legislativo, o sea, se creó una norma que tipificaba ese tipo de legislación californiana y establecía que por regla general se iba a entender que estas personas eran trabajadores, salvo que demostraran que la persona no prestaba servicios en el rubro central de la empresa eh, y otros elementos más que estaban dentro de ese test, que no quiero detenerme en detalles, pero que básicamente lo que intentábamos ese test dar cuenta es si es que efectivamente esas personas formaban parte del núcleo organizacional y prestaban el servicio central que prestaba la empresa, o si se trataban, por el contrario, de personas que tenían un servicio independiente como especie de contratista. Y lo que hacía la ley era que presumía que si se cumplían ciertas cosas iban a ser trabajadores, salvo que el empleador demostrara que en realidad prestaban un servicio distinto, que no estaban integrados en la organización central de la empresa y que actuaban finalmente como no un profesional, pero como un contratista que presta un servicio particular para sus clientes propios, en el fondo. Que no había, al final lo que hacía eso es demostrar que no había subordinación, como lo entendemos normalmente, que tanto con sujeción a un control como inserción en una organización, que no había dependencia económica, que era una persona que, o sea, que tenía distintas fuentes de ingreso, y tampoco que no había lo que se entiende como ajenidad, que en el fondo, eh, cuando hablamos de ajenidad significa que, el producto de lo que yo hago no es algo que yo obtengo, sino que es algo que yo le entrego a mi empleador, y mi empleador es quien a partir de eso obtiene una ganancia. En el fondo, explicando en términos bastante básicos. Y si se daba una situación en la cual esos elementos no estaban, se podía probar que era un independiente, pero sí entender por regla general que era un trabajador. Ahora, esa fue una legislación bien revolucionaria, pero el problema que se produjo es un problema ya de carácter más político, social, es que las más grandes empresas de plataformas vienen de California. Uber viene de California. También hay otras que no existen aquí en el Reino Unido, pero en Estados Unidos, como Lyft, que también es de transporte, vienen de allá. Y las empresas hicieron una campaña en la cual metieron una cantidad impresionante de plata para hacer un referéndum para exceptuarlas de esa ley. Porque esa ley tenía excepciones, tenía un conjunto de excepciones, pero estaba pensada para que estas plataformas las personas fueran consideradas trabajadores, se presumieran trabajadores, perdón. Y hicieron esta campaña, lograron que hubiera un referéndum y lo ganaron. Y hoy en día están exceptuadas de esas legislaciones. Entonces, es una especie de intento todavía en proceso, pero que tuvo un avance importante y después un retroceso importante desde la perspectiva de quienes quieren regular esto como trabajo. También es interesante que en California había bastante movimiento de organizaciones de trabajadores de plataformas que habían creado, algunos al amparo de los sindicatos más tradicionales, pero otros también a través de organizaciones distintas, no sindicatos propiamente tales, porque estaban un poco fuera de la legislación laboral, lo que les generaba ciertos peligros, pero también les otorgaba ciertas libertades. Otro ejemplo interesante regulatorio es en algunos casos más puntuales en Europa, o en Dinamarca un caso, eh, y ahora acaba de producirse uno hace poco en Italia, en la cual sindicatos, son países en general que tienen estructuras de negociación colectiva sobre el nivel de la empresa, a nivel de sectores de la economía o a nivel nacional. Entonces, sindicatos representativos o conjuntos de sindicatos representativos de un sector de la economía negociaron con un conjunto de empleadores para regular el estatus laboral o no de estos trabajadores. Ya. Los gritos de atrás de mi hijo. Y en esos casos, en caso danés fue interesante, pero entiendo que después se cayó eso porque hubo una reclamación ante la Corte de la Unión Europea, porque había problemas, porque un problema que se genera aquí es que si no son trabajadores previamente, podrían estar infringiendo las leyes sobre libre competencia, especialmente en el ámbito europeo, que es bien estricto. Y en el caso de Italia se firmó hace poco, entonces no sé bien qué va a pasar con eso, pero pareciese ser que se inserta bien dentro de la legislación italiana. Habría que ver si no tiene problemas con la legislación europea. Sí. Bueno, este es un buen momento para vincularnos con otro tema relacionado con el trabajo, porque dado que mencionaste negociación colectiva, sindicatos, ¿cómo
ves tú como experto en el tema, el rol actual de estas formas organizadas de negociación colectiva, digamos, y cómo lo ves comparado con el caso de Chile? O en general se menciona que la única forma real de consagrar derechos laborales efectivos y también de consagrar también libertad laboral, en serio, es a través de un sistema robusto de sindicatos, básicamente, donde se le dé poder de negociación, y se dice que eso en Chile no ha sido el caso. ¿Crees tú que es una crítica correcta? ¿Crees que hay que avanzar en esa dirección? ¿Qué piensas del tema? A ver, yo soy de los que, desde una perspectiva más ideal, por así decirlo, más normativa, Mm. cree que debiésemos tender a sistemas que regulen menos en detalle los aspectos del trabajo, sino que lo que hagan es entregarle más poder a los trabajadores organizados para que puedan negociar sus condiciones laborales, idealmente en condiciones de mayor igualdad con los empleadores. Ahora, eso es una afirmación totalmente normativa de lo que yo me parece que dice ser. El, el problema es que eso choca muchas veces con las realidades concretas. Choca con la realidad concreta general, en la cual hoy en día a nivel mundial, salvo en casos quizás los países escandinavos, que siempre son una excepción en esto, eh, existe un debilitamiento potente de los sindicatos a partir de lo que eran a mediados del siglo XX, especialmente en la posguerra, en el mundo más desarrollado, y en el cual anteriormente había sistemas jurídicos en los cuales había un rol más preponderante en la negociación colectiva, obviamente variaba según las realidades. Eh, en Chile eso está bien acentuado. Ahora, el sistema chileno previo a 1977, o al 73 en realidad, después del golpe de Estado, era un sistema que había propendido a un mayor rol de la negociación colectiva, había ido extendiendo la negociación colectiva porque originalmente era muy reducido el espacio de negociación colectiva. Por ejemplo, cuando se dicta el Código del Trabajo en 1931, después de las primeras leyes del trabajo del 24, eh, por ejemplo, todos los trabajadores agrícolas, de la agricultura, no tenían acceso a la negociación colectiva, porque si bien ese derecho aparecía como un derecho que podían tener, en la realidad la legislación establecía tantos problemas y tantas trabas que en la práctica no ocurría. Y no es sino hasta el 67, con la ley de sindicalización campesina del gobierno de Frei Montalva, que por fin a este gran sector de la economía, o sea, estamos pensando en Chile antes del 70, la agricultura era central, no tenían acceso a la negociación colectiva. Y no tenían, en realidad, no tenían acceso a sindicalización en la práctica, que es el paso previo. Ahora, se fue extendiendo. En Chile, por ejemplo, hubo durante un tiempo los regímenes de negociación tripartita para efecto de establecer ciertas normas perdón, sobre salario mínimo, que después desaparecieron después de la dictadura. Eh, y en realidad Chile nunca tuvo un rol tan central de los sindicatos como el que tuvieron, por ejemplo, aquí en el Reino Unido a mediados del siglo XX, cuando existía lo que se llamaba el sistema del laissez-faire colectivo, en el cual el Estado intervenía muy poco en la regulación del trabajo, sino que lo que hacía era entregarle herramientas a los sindicatos para que negociaran colectivamente con los empleadores, y ahí se generaba buena parte de los estándares laborales. En Chile no, en Chile teníamos una realidad mucho más compleja en la cual el desarrollo sindical fue siendo progresivo y siempre complicado, y en el cual el Estado, o sea, la legislación intervenía a través de derechos individuales para establecer las regulaciones más relevantes. Eh, Nunca tuvimos algo claro como eso que ocurre en el Reino Unido o que ocurre en otros sistemas, por ejemplo, sistemas en los cuales en algunos de los países escandinavos o en Dinamarca entiendo que no hay o hay mucha menos regulación de materias como por ejemplo el ingreso mínimo, pero no porque sea un sistema, no sea un paraíso soñado por Hayek, sino porque eh, todo eso se hace a través de negociación colectiva o a través de regímenes de negociación tripartita, Estado, empresas, trabajadores. En cambio, en Chile y en Latinoamérica, yo diría quizás la excepción ahí es Uruguay, por lo general el rol de la legislación fue más importante y los sindicatos iban apareciendo tímidamente y siempre con cierta sospecha. Ahora, en Chile después del año 73, eso se hace aún más potente porque hay un ataque sistemático a nivel legislativo, pero también a nivel práctico, concreto, al movimiento sindical y a la posibilidad de organización colectiva de los trabajadores. Hay una persecución a dirigentes sindicales derechamente, y en paralelo se crea una legislación que lo que hace es cada vez hacer más difícil eh,
la organización colectiva de los trabajadores y que esa organización colectiva tenga alguna incidencia, que se expresa en el famoso plan laboral del 77-78 de José Piñera, y después queda consagrado también en la forma en que la Constitución vigente entiende la libertad sindical y en concreto los aspectos de negociación colectiva y huelga. Que no sé si quieres meterte en eso, pero eso Sí, es sí, sí. súper relevante. Sí, de hecho, te iba a preguntar ahora ¿qué piensas sobre la regulación actual del trabajo en la Constitución y particularmente libertad sindical? ¿Y a qué crees que hay que avanzar a nivel de regulación constitucional? Porque una cosa es la regulación constitucional y otros todos los detalles que podamos afinar después en legislación sobre cómo regular la materia, pero a nivel constitucional, ¿qué crees que no te parece correcto de la forma actual de regular el trabajo y la libertad sindical y hacia dónde crees que hay que avanzar a la nueva constitución? A ver, yo creo que la Constitución del 80 surge en materia laboral. Los aspectos que están regulados ahí surgen a partir, diría yo, de una idea, o de más que una idea, de un temor profundo a la organización de los trabajadores. Hay, hay en los redactores de la Constitución, tanto en la Comisión Ortúzar, como después en el Consejo de Estado, como, bueno, para qué decir en la Junta, eh, hay una mirada totalmente sospechosa de lo que es el movimiento obrero, en parte por todo lo que ocurrió políticamente previamente, pero también como una perspectiva económica. Al final se ha escrito bastante sobre la influencia que tuvo ahí la Escuela de Chicago, Milton Friedman, el mismo Hayek. Es súper interesante mirar lo que Hayek escribió sobre sindicatos y ver cómo estuvo bastante influencia al final en Chile. Entonces parte de una perspectiva en que tiene un temor y una sospecha muy profunda hacia la organización colectiva de los trabajadores. Y eso se expresa en el texto constitucional. Hay en parte, hay materias de derecho individual también que están ahí, que también expresan un cierto temor a una comprensión, por así decirlo, más de estado social de derecho. Por ejemplo, tú mencionabas al comienzo la idea del derecho al trabajo. Nuestra Constitución no habla del derecho al trabajo, por ejemplo, sino que habla solamente de la libertad de trabajo. Y en general, a nivel de constituciones, especialmente las constituciones de Europa continental, siempre se ha entendido que es hay un autor chileno, Pedro Irureta, que habla de esto, que es un derecho de dos cabezas, el derecho al trabajo y la libertad de trabajo, que son parte de lo mismo. El derecho al trabajo se refiere a la idea de que el Estado debe propender al acceso, a que todas las personas tengan acceso a trabajo, y la libertad de trabajo en cuanto a permitir un grado importante de libertad y prohibir solamente aquellos tipos de trabajo que eh, sean contrarios al orden público, a las buenas costumbres, y a cierta regulación más concreta. Que eso es una norma que se asocia a la libertad de comercio también y que viene, bueno, viene desde 1833, no es algo novedoso. Eh, y en materia de derecho colectivo, que es lo que más suele interesarme a mí, la regulación que tenemos es una regulación que creo yo es, además de todas estas características de fondo que tiene, se expresa en una regulación en algunas materias muy específicas, en algunas materias muy desordenadas, muy poco sistemática, y de nuevo, siempre con ese temor. Por ejemplo, nuestra Constitución, eh, más que hablar de libertad sindical, tiene dos elementos. Primero habla del derecho a primero, perdón, tiene dos numerales del artículo 19 en los que habla de trabajo, el 16 y el 19. En el 19 encontramos el derecho a la sindicación, que habla sobre la libre afiliación de las personas al sindicato que ellos elijan, a la posibilidad de que los sindicatos accedan en el fondo que los sindicatos pueden acceder a personalidad jurídica por el solo hecho de inscribir sus estatutos, que no requieran permiso de nadie para hacerlo, que eso sí es muy relevante. La libre afiliación incluye también la libertad negativa, por así decirlo, de no afiliarse, no estar obligado a afiliarse. Pero, por ejemplo, introduce entre medio que los sindicatos no podrán involucrarse en actividades político-partidistas. Es una introducción ahí que no está presente en otro, uno no encuentra referencia a otras organizaciones que uno pudiera considerar, no sé, organizaciones gremiales, por ejemplo, no les menciona, no les coloca esto, no toma un momento para hablar sobre las organizaciones de empleadores, por ejemplo, y decir que no pueden involucrarse en actividades políticas partidistas, se le coloca a los sindicatos. En materia de negociación colectiva, reconoce la negociación colectiva en el numeral 16, pero para empezar lo hace con una fórmula que es eh, en la empresa. Reconoce el derecho de la negociación colectiva en la empresa, es decir, desde ya a nivel constitucional lo reduce solamente al ámbito de una empresa, con lo cual intenta poner una especie de cortapisa a posibilidades de extenderlo más allá, no le otorga protección constitucional a otros tipos de negociación colectiva. Eh, lo hace también a través de una fórmula que dice que es un derecho de los trabajadores, que en realidad es una fórmula que en principio pudiese parecer inocente,
y razonable, pero que el problema ha sido que la interpretación del Tribunal Constitucional actual significa que es un derecho de cada trabajador que se ejerce colectivamente y que en cierta forma impide darle más rol a los sindicatos. Hubo una reforma en el año 2016 que intentó tímidamente darle un rol más importante a los sindicatos, más preponderancia en la negociación colectiva, y parte importante de esa reforma se cayó en el Tribunal Constitucional por esta interpretación que hizo el TC. Y finalmente, en materia de huelga, la Constitución es derechamente hostil a la huelga. Habla de la huelga, no habla de la huelga como un derecho, no lo reconoce como un derecho, sino que habla solamente de la huelga para decir que no tiene derecho a huelga. Y exceptúa principalmente a los funcionarios públicos, el derecho a la huelga. Dice que no lo tienen. Pero no habla de la huelga como un derecho, no lo entiende como un derecho. Al contrario, lo que se ha dicho al frente es que parece ser una especie de hecho jurídico que aparece. Ahora bien, el artículo quinto, inciso segundo, que es el que permite que los derechos que se consideren también como derechos protegidos por la Constitución, aquellos derechos fundamentales que estén en tratados internacionales ratificados por Chile y que estén vigentes, eh, ha significado que los tribunales de justicia han podido introducir dentro del conjunto de derechos los derechos de carácter laboral, especialmente en materia de libertad sindical, que están protegidos en instrumentos internacionales, que son los convenios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Pero aún así eso siempre es un estado medio frágil, porque depende mucho de cuál entendamos que es el rol que tienen esos derechos en virtud del artículo quinto de la Constitución. Eso ha llevado, por ejemplo, a que la Corte Suprema reconozca, la Corte de Apelaciones de Santiago y también la Corte Suprema reconozcan el derecho a la huelga, probablemente tal, e incluso en ciertos casos lo hayan admitido más allá de la negociación colectiva, porque además la huelga en Chile, dadas las circunstancias en que está regulada ya a nivel legal, está solamente remitida como un derecho a ejercer dentro de la negociación colectiva, y después de muchas limitaciones. Entonces, eh, al final, el panorama completo es un panorama, el original es un panorama muy hostil. El panorama que tenemos hoy en día, una vez que Chile ratificó un conjunto de tratados de la OIT ya en democracia, en que la jurisprudencia ha introducido estos elementos a través del artículo quinto, es un panorama un poco más abierto, pero sigue siendo una especie de reconocimiento bastante, por así decirlo, difuso. Si me preguntan a mí, me parece que una nueva constitución lo que debiésemos hacer es establecer principios claros sobre esta materia. Yo no creo que yo soy de los que me parece importante establecer un Estado social y democrático de derecho e introducir un conjunto de derechos de corte social que sean relevantes, pero yo no creo que tenga que tener, bueno, no soy experto en derecho constitucional, pero no creo que deban tener un gran nivel de detalle, porque me parece que eso le quita espacio al legislador, pero sí establecer principios generales relevantes, reconocer plenamente la libertad sindical, no solamente como una cosa individual de que yo me puedo afiliar, sino que reconocer también la autonomía colectiva de las organizaciones sindicales, otorgarle un rol relevante a los sindicatos como una forma especial de organización que requiere cierta protección y reconocimiento por sus características representativas, democráticas y por el rol que juegan. Reconocer la negociación colectiva como un derecho amplio que puede ser utilizado por las partes en los espacios que ellos estimen convenientes y permitir que darle a la legislación más espacio ahí para reconocerlo. eh, y reconocer el derecho a la huelga como un derecho sujeto a limitaciones, por supuesto, todos los derechos están sujetos a limitaciones, pero como un derecho fundamental, expresamente, eh, y, no, y no partir limitándolo inmediatamente a una circunstancia muy concreta. Que incluso sistemas jurídicos que uno pudiera, o sistemas económicos que uno pudiera mirar como más liberales, o incluso neoliberales, como el Reino Unido aquí, pese a que la huelga está también súper limitada, aún así no está tan limitada como en Chile al espacio de la negociación colectiva, sino que tiene un poco más de espacio. No demasiado, pero un poco más. Y en materia de derecho individual, me parece que hay que reconocer el derecho al trabajo. Eh, hay ciertas... Yo soy en parte un poco eh, no fanático del derecho al trabajo necesariamente, porque hay ciertos temores que se dan en sistemas jurídicos como los anglosajones, en los cuales puede ser utilizado como una herramienta para combatir a la huelga. Pero parece que ese riesgo no es tan claro en Chile, por lo que quizás sería bueno establecer un derecho al trabajo como un principio ordenador de la actividad del Estado que busque generar pleno empleo. Y reconocería también la idea de libertad de trabajo y la idea de que el trabajo debe tener asociada una remuneración justa, que eso ya existe en nuestra Constitución, y que debe ser trabajo decente. Es decir, entendió los términos que lo entiende la OIT hoy en día, que es con condiciones claras, con respeto a los derechos fundamentales y un conjunto de otros elementos que están ahí.
Eso, perdón lo largo, Perfecto. pero No, 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 resumen. no, muy bien. Y en cuanto al tema de nuevas plataformas, nuevas formas de trabajo, ¿crees que la Constitución debería meterse algo en eso o dejar eso un poco más para allá, regulación más específica? Me parece que no debiese meterse en eso en específico. Me parece que lo que debe ser es establecer principios generales. Quizás no, me parece que tiene que establecer, me parece que la mejor forma de enfrentar esos desafíos es establecer principios sólidos en materia especialmente en materia de libertad sindical, y permitir que el espacio de negociación de las partes en forma colectiva, siempre en forma colectiva, porque hay que entender que ahí que es importante los desequilibrios de poder que están siempre en la relación entre capital y trabajo, eh, permitir mayor espacio de transformación. Creo yo que cosas como lo de Australia, que te decía en Dinamarca, para mí mucho mejores que otras materias. Me parece que la legislación debe establecer elementos mismos. Ahora, en las circunstancias actuales, bueno, no parece que tenga que ser un tema constitucional, pero sí quizás a nivel legislativo hay que meterle más temas. Me parece que es necesario establecer presunciones en materia laboral en esta materia, porque no estamos en ese mundo ideal que a mí me gustaría tener mayor espacio, sino que tenemos un país con un régimen laboral del cual los sindicatos están atomizados, tienen poca representatividad, y en el cual todavía la legislación no le otorga suficientemente las herramientas que necesita. Entonces me parece que la legislación debiese intervenir ahí más fuertemente, pero la legislación, ¿no? Me parece que a nivel constitucional es importante establecer estos principios claros y ojalá, no sé si amarrarlos, pero ojalá inspirarlos en el desarrollo que ha tenido los principios de la OIT. Me parece Perfecto. valioso. Y una pregunta sobre dos puntos que están relacionados, pero no son estrictamente de derecho del trabajo, pero sí están relacionados con la noción de trabajo y con las relaciones laborales. Uno, discutimos de hecho en este canal sobre la idea de ingreso básico universal, pero en particular sobre la idea de reconocer el trabajo doméstico como una forma de trabajo que merece algún tipo de remuneración a través de un ingreso básico universal o algo así. ¿Qué piensas de eso en general, de reconocer estas formas de trabajo que no son estrictamente, no calzan con la noción de trabajo? De nuevo, hablando de la noción de trabajo, es otra forma de trabajo que quizás no ha sido reconocido por el derecho laboral porque no involucra un contrato, no involucra una relación empleador-empleado, de empleador-trabajador, pero que pareciera haber una tendencia a que se reconozca esto a nivel social y en específico a través de una remuneración. Y lo otro es una propuesta que creo que hizo Gabriel Boric en relación a dar cierto control a los trabajadores en ciertas empresas, en los directorios, en las esferas de control de las empresas en las cuales trabajan. ¿Qué piensas, obviamente, solamente tu opinión sobre estas propuestas y cómo las ves? Sí, no soy experto en ninguno de los dos temas, entonces, claro, mi opinión Mm. más del ego. Eh, en materia de el reconocer el trabajo doméstico, me parece que es un tema súper interesante. Me faltan conocimientos y herramientas para dar una opinión muy desarrollada, pero me parece que es un tema súper relevante porque es reconocer finalmente que hay muchas personas que no trabajan, claro, en formas no reconocidas por el mercado, por así decirlo hoy en día, pero que eh, sí prestan, no sé si prestan un servicio, pero lo que hacen finalmente es hacer labores que son esenciales para que la sociedad pueda florecer, por así decirlo, en términos generales. Y además que tiene un tema también de reconocimiento porque por lo general esas tareas suelen caer en mujeres. Hay un tema también ahí de dar ese reconocimiento y de avanzar a esa mayor igualdad. Eh, tengo, no dudas, pero no tengo claridad sobre cómo eso se vuelve la práctica, se hace práctico por varias razones. Primero, no sé cómo sería en un contexto como el chileno, con todos estos problemas y realidades. Y segundo, no sé cómo, no sé muy bien cómo eso se inserta en las realidades familiares, pero me parece que es un tema súper relevante. Y sobre el segundo tema, tampoco tengo mucha información, pero me parece también súper relevante para generar mayores espacios de participación y en cierta forma también enfrentar esas desigualdades estructurales entre capital y trabajo que existen, eh, darle una mayor relevancia al trabajo, o sea, reconocerlo a través de entregarle un rol a los trabajadores en la forma en que las empresas y las organizaciones toman decisiones. Me parece súper valioso. Las formas específicas de hacerlo me parece que son contingentes y discutibles y hay que mirar los países, la experiencia internacional y también mirar el esquema chileno, pero me parece que en principio es algo súper valioso.
Buenísimo. Y ahora, para terminar, una pregunta general sobre el proceso constituyente. ¿Cómo lo ves? ¿Estás optimista? ¿Qué piensas? Y si tienes algo que decir sobre eso. Te diría que moderadamente optimista. Creo que hay muchas posibilidades de hacer hartas transformaciones relevantes y de tener un buen debate, pero obviamente las cosas no están fáciles. Se ve difícil el clima político y hay que ver cómo eso se puede mejorar. Pero moderadamente optimista, aunque claro, también mirándolo desde lejos es distinto. Pero tengo la esperanza de que el gran interés que hay en debatir temas como estos le dé más valor al proceso, pero prefiero siempre mantener una cierta moderación en cuanto a cuán optimista uno puede ser. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Y esperemos poder tenerte en el futuro de nuevo. De nada. Gracias.